Este es un placer estar acá esta tarde de noche con ustedes. Quiero agradecer al intendente Juan Pablo de Jesús, a Marcelo Papca, Emilio Sánchez, Gustavo de Paolo, por la invitación a participar de este seminario, que es importante este tipo de eventos, de capacitación para el desarrollo de una política pública como el presupuesto participativo, que requiere de la intervención directa de los ciudadanos y las ciudadanas. Es una iniciativa muy valiosa y por lo tanto es muy placentero participar de esta jornada. Bien, lo que yo voy a hacer es, mientras vamos resolviendo el tema, hacer una introducción, referirme al marco teórico, político, un poco también de historia, que hace falta explicar por qué, del presupuesto participativo, y luego mostrarles el desarrollo que está teniendo esta política pública en nuestro país. Un importante desarrollo que su sentido es el de una franca expansión. El presupuesto participativo como política pública está en un proceso de franca expansión en Argentina. Entonces yo voy a hacer también un poco mostrar esto, ¿no es cierto?, el recorrido que ha tenido la política desde que se ha instalado en nuestro país y cómo se ha desarrollado hasta la actualidad y qué perspectivas nosotros desde el gobierno nacional tenemos en relación a la actualidad y el futuro de la política. ¿Cuáles son los desafíos que se juegan para sostener y profundizar este proceso de crecimiento que tiene el presupuesto participativo en Argentina? Bien. Bueno, vamos directamente al grano. ¿Qué es el presupuesto participativo? El presupuesto participativo es una forma de democracia participativa. La democracia participativa tiene como idea fundamental que los ciudadanos, la participación en política de los ciudadanos y las ciudadanas no se agota en la elección de los gobernantes, en la elección de los decisores de políticas, como es propio de la democracia representativa, sino que debe avanzar, que los ciudadanos y las ciudadanas tienen el derecho de participar en las decisiones políticas, fundamentalmente en las decisiones de políticas públicas. ¿Sí? El presupuesto participativo, sustantivo y adjetivo. El presupuesto, es imposible imaginar un presupuesto que no esté embebido de un extremo al otro, del lado de los ingresos y del lado de los gastos, de definiciones sustantivas, de definiciones en cuanto a valores y objetivos. Es decir, un presupuesto lo que refleja no es una cuestión meramente técnica, sino que es una cuestión fundamentalmente política, porque lo que refleja son la satisfacción o no, el nivel de satisfacción relativo de las diferentes demandas, necesidades, intereses de diferentes sectores de la sociedad. ¿Sí? Eso es lo que refleja un presupuesto. Entonces no es una cuestión meramente técnica, sino una cuestión fundamentalmente política y de máximo interés público. Participativo. Bien. La formulación tradicional de un presupuesto público es la de el titular del Ejecutivo, junto con sus colaboradores, con los diferentes responsables de cada área del gabinete, definen la estructura de ingresos y de gastos, y luego el legislativo aprueba o rechaza ese presupuesto. Bueno, la idea es justamente romper con este modelo tradicional de formulación del presupuesto y de las políticas públicas, permitiendo, habilitando la intervención ciudadana directa en la creación y en el control de ejecución de las políticas públicas. Bien. Concretamente es un proceso de intervención directa, voluntaria, universal y permanente de los ciudadanos
quienes conjuntamente con el gobierno deliberan y deciden la asignación de recursos públicos, los recursos públicos y el control de ejecución de estos recursos. Bien, bueno, ahora bien, una de las críticas que se hace desde posiciones de derecha al presupuesto participativo es que cómo puede ser que los ciudadanos intervengan directamente en una lógica que es propia de los representantes, ¿sí? Esto que decíamos de la democracia representativa y más allá, ya el presupuesto participativo es un dispositivo institucional que, basado en la democracia participativa, en la intervención directa de los ciudadanos, no se posiciona en colisión con la democracia representativa. La lógica no es democracia directa versus representativa, sino que la democracia participativa lo que hace es unificar las dos lógicas, la representativa y la directa, para enriquecer la construcción de la sociedad democrática. Es decir, la democracia representativa en nuestras sociedades modernas, complejas, de una magnitud importante, es insustituible a la lógica representativa. Lo que sí se plantea es que la democracia directa enriquece a la democracia representativa y de esa manera se construye una sociedad más democrática, ¿sí? Ahora bien, el artículo 22 de la Constitución Nacional dice claramente que el pueblo no gobierna ni delibera, sino a través de los representantes y las autoridades electas por la Constitución. Bueno, esto es cierto. Ahora, fíjense, la Constitución Nacional, en su artículo 75, inciso 22, en la misma Carta Magna que contiene el artículo 22, establece que los tratados y convenios internacionales que firma el Poder Ejecutivo y que aprueba el Poder Legislativo forman parte de la Constitución. ¿Y en qué sentido? Amplían los derechos y las garantías, estos tratados y estas convenciones, que la propia Constitución establece. Bueno, veamos dos de estos tratados y convenios internacionales que ha firmado el Ejecutivo Nacional, que fueron aprobados por el Congreso Nacional y que por lo tanto forman parte de la Constitución Nacional. El artículo 21 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el acto de fundación de la Organización de Naciones Unidas en 1948, establece en el artículo 21 que toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de sus representantes libremente escogidos, ¿sí? Entonces, fíjense que este artículo, que forma parte de la Constitución Nacional, profundiza, va más allá del artículo 22 de la Constitución Nacional, que dice que el pueblo no gobierna ni libera sino a través de sus representantes. Otro, en este caso el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 1966, Organización de Naciones Unidas, artículo 25, dice: todos los ciudadanos gozarán de los siguientes derechos y oportunidades: participar en la decisión de los asuntos públicos, directamente o por medio de sus representantes, ¿sí? Bien, entonces acá damos respondemos a este cuestionamiento, ¿no es cierto? Bueno, y es muy importante, voy un poco ahora al contexto, marcar en qué momento, cuál es el contexto histórico en el cual surge, se origina, se inventa este modelo de gestión de los asuntos públicos asociado entre el Estado y la ciudadanía. Porque como estamos en un proceso de fuerte expansión del presupuesto participativo, no solo a nivel nacional, sino a nivel mundial, cada vez hay más experiencias en Europa y recientemente en Asia y en África también hay experiencias de presupuesto participativo. Es importante, y también, por ejemplo, hay un caso en Europa, de Alemania, que se caracteriza por tener la mayor cantidad de experiencia de presupuesto participativo y que son promovidas por casi todo el arco ideológico político de esa sociedad, ¿no es cierto? Es decir, el presupuesto participativo surge como una invención, una fuerza política progresista. Ahora, en este caso, bueno, el Partido de los Trabajadores en Brasil
Bueno, pero previamente, pero digo, ahora se ha ampliado, hay otras fuerzas políticas que llevan adelante el presupuesto participativo. Entonces, como estamos en un momento de fuerte expansión del presupuesto participativo, es bueno recordar en qué momento surge y cuáles son las apuestas que esta política pública tiene. ¿A qué apunta a construir el presupuesto participativo en términos de economía, política y sociedad? Bueno, durante el último cuarto del siglo pasado, ¿sí?, los últimos 25 años del siglo XX, se produce un proceso de expansión de la democracia representativa. Hasta ese momento, de 200 años atrás, hasta ese momento, la democracia representativa estaba consolidada en países de Europa, ¿sí?, y de Europa Occidental y de América del Norte. A mediados de la década de 1970 se produce la primera ola de expansión de democracia representativa, que es en el sur de Europa. Comienza con el proceso de transición a la democracia en España y Portugal. España está viviendo una situación por todos conocida, muy de cuestionamiento a la democracia representativa. Bueno, tuvo 40 años, como ustedes saben, 40 años en el poder a un dictador. Franco, a mediados de los 70, se recupera la democracia, con la muerte de Franco. En Portugal lo mismo. En los 80 tenemos las transiciones a la democracia en nuestro continente. Tenemos las transiciones a la democracia en Brasil, en nuestro país, en Uruguay, en Chile, en Perú, y está la segunda ola. Y la tercera ola, a fines de la década del 80 y principios de la década del 90, la transición a la democracia en los países de Europa del Este y de África del Sur, de Sudáfrica, ¿sí? Ahora bien, esta mayor unanimidad en la adopción de la democracia representativa como forma de gobierno coincide, digamos, es paradójica, porque coincide con una situación en la cual sus instituciones no gozan de buena salud. Quiero decir, se expande la democracia representativa, pero su funcionamiento, el tipo de funcionamiento que adquiere, deja a las claras que la calidad de la democracia es puesta en cuestionamiento. Digamos, hay problemas de calidad de la democracia. ¿Por qué? Por ejemplo, los síntomas son creciente abstencionismo electoral, tanto en las viejas democracias de Europa Occidental, de América del Norte, como en las nuevas democracias, estas que comienzan en el último cuarto del siglo pasado. La característica es creciente abstencionismo electoral, crisis de confianza por parte de los ciudadanos en el rendimiento de las instituciones de gobierno, en lo que las instituciones de gobierno hacen, proliferación del clientelismo, ¿sí?, del paternalismo, de democracias delegativas, es decir, que los ejecutivos acceden al poder y sienten que el compromiso con la ciudadanía se acabó y que pueden hacer lo que se les ocurra, ¿sí? Entonces, por lo tanto, expansión de la democracia, pero creciente disconformidad con el modo en que funciona. Entonces, y esto en un marco de políticas económicas y sociales hegemonizadas por un tipo de pensamiento económico, político y social que es el neoliberalismo. Es decir, la democracia representativa se expande en el marco de la profundización de la globalización y de una globalización hegemonizada por las ideas y las políticas neoliberales, las que todos padecimos en los años 90. Las políticas de privatización, las políticas de regulación del mercado, las políticas de ajuste fiscal regresivo, achicamiento del gasto público, las políticas de apertura comercial y financiera externa, que por ejemplo generaron un proceso fuerte de desindustrialización en Argentina y en general en los países del Cono Sur. Es decir, y en las consecuencias de esta política que todos recordamos han sido aumento de la desigualdad, aumento de la pobreza y aumento de la exclusión. Es decir, un régimen, un sistema político que se establece en instituciones políticas, la democracia representativa, en un contexto económico y social de vulneración de derechos. Es decir, la contradicción entre recuperación de derechos políticos, derecho a elegir a nuestros representantes y a participar de la vida política de la sociedad,
en el marco de conculcación de violencia de los derechos económicos y sociales. ¿Sí? Esta contradicción, de este desencanto con el funcionamiento de la democracia representativa, surge el presupuesto participativo. Es decir, este mundo de disconformidad en la mayoría de la sociedad lo que genera es iniciativas de base, organizaciones, movimientos sociales, nuevas formas de producción de la economía social y solidaria, y también a nivel político dispositivos que intentan romper con esta mala calidad de las instituciones democráticas, habilitando la intervención, permitiendo, promoviendo la participación directa de los ciudadanos. ¿Para qué? Para que la intervención a partir de decidir las políticas públicas, participar en la creación de las políticas públicas, permita recuperar fortaleza en el régimen democrático y credibilidad en el Estado. Es decir, bueno,